La diversidad cultural. La diversidad cultural es una multiplicidad de formas en que se manifiestan las culturas de los grupos y sociedades. Estas expresiones se transmiten dentro de los grupos y sociedades y también entre ellos. Algunas de estas son las creencias, las ideologías, las tradiciones, la lengua, la vestimenta, la música, el arte, los deportes y la gastronomía. La gastronomía mexicana se compone de diversos platillos en los que se reflejan las riquezas que se ha acumulado durante el tiempo desde la época prehispánica a la colonia e incluso a la contemporánea. Otro platillo típico mexicano es el mole. El término mole se refiere a varios tipos de salsas mexicanas muy condimentadas, hechas principalmente a base de chiles y especias, y que son espesadas con masa de maíz, tortilla o pan. También se refiere a los mismos guisos a base de carne o vegetales que se suelen preparar con estas salsas espesas. El mole es de origen prehispánico y era ofrecido en ceremonias como ofrenda a los dioses. De las muchas variantes de mole existen la más popular, que es el mole poblano, un mole oscuro proveniente de Puebla, pero conocido en todo el país. Otros moles son el mole blanco, el mole almendrado y el mole oaxaqueño. Bueno, pues hablaré sobre el pozole, que es una comida típica mexicana. Bueno, pues el pozole es un platillo tradicional de nuestro país y es elaborado con diferentes ingredientes de temporada provenientes del campo mexicano. El pozole viene del náhuatl pozoli de Tlapozonali, que significa espumoso. Es un caldo hecho a base de granos de maíz cacahuacintle, el cual se precoce durante 2 horas y en este proceso los granos de maíz pierden la cáscara fibrosa que los cubre y cuando hierven se abren como flor, lo cual les da una apariencia de espuma. Se cree que este platillo era consumido desde antes de la conquista. El emperador Moctezuma disfrutaba de un platillo de pozole ofrendado al dios Zipetotec, señor de la fertilidad y la regeneración del maíz y la guerra. En recetas de cocina recabadas por los frailes españoles después de la conquista, se manifiesta que carne humana era la que se cocían en el maíz. Otras versiones señalan que lo hervido en el pozole no era carne humana, sino xoloscuincle, una raza de perro domesticado y criado para consumo humano. Sea cual sea su origen, lo cierto es que este platillo trascendió y está presente en nuestro tiempo como un manjar típico de las fiestas patrias, aunque nunca es mal tiempo para comerlo. El pozole tiene diferentes interpretaciones, depende mucho de quien lo prepare y la región en donde se encuentre. Por ejemplo, el pozole blanco es el más popular. Se prepara con maíz cacahuacintle seco y con parte de la cabeza del puerco. Se condimenta con jugo de limón, sal, salsa picante y chile piquín molido, lechuga, rábanos rebanados, cebolla picada y orégano molido. El pozole rojo se cree que proviene del estado de Jalisco. La principal diferencia es que se prepara con chile ancho y chile guajillo. Comúnmente lo comen con cerdo, pero hay quienes lo preparan con pollo o pavo. Pozole verde, preparado con tomates verdes, epazote y pepita de calabaza. Se dice que proviene del estado de Guerrero y en algunos casos se agrega chicharrón de puerco y aguacate para acompañar. Pozole con mariscos. Se prepara principalmente en la costa de Colima, Jalisco y Nayarit, aunque también lo consumen en otros estados. El principal ingrediente es el caldo de camarón que se prepara combinado con manteca de puerco. Al final se le pone camarón, pescado, pulpo y callo de almeja. Y el pozole vegetariano. Si eres de los que lleva un estilo de vida vegetariano, existe una receta de pozole elaborado con champiñones y setas. Obviamente el caldo no está preparado con cabeza de puerco, con los tradicionales, y en este caso se prepara con hojas de laurel, ajo, cebollas, chile guajillo y champiñones o setas. Las enchiladas son un plato de la gastronomía de México elaboradas con tortilla de maíz enrolladas o dobladas y bañadas en una salsa picante. Se trata de uno de los platos más populares de México y presentan gran diversidad en las distintas gastronomías regionales del país. Dependiendo del estilo, la enchilada puede ir acompañada con pollo o carne, también con queso y algunas otras cosas. Además, usualmente se acompaña de alguna guarnición adicional, que generalmente consiste en cebolla picada o en rodajas, lechuga, crema y queso. Uno de los más ingredientes importantes de las enchiladas son la tortilla de maíz, la salsa picante y alguna guarnición. Una de las más famosas variedades de las enchiladas son las enchiladas verdes, la cual es acompañada con una salsa picante de tomate verde, cebolla, ajo
y es una gran variedad típica del centro del país. Hola, mi nombre es Cristian Yael y hoy les vengo a hablar sobre la cochinita pibil, que es un platillo típico de México, especialmente de la región de Yucatán, en la península de Yucatán. Se considera un plato tradicional de la cocina yucateca y es una excelente representación de la rica diversidad cultural de la región. La cochinita pibil consiste en carne de cerdo marinada con achiote, una especie de color rojo intenso y jugo de naranja agria, que le da un sabor único y distintivo. La carne se envuelve en hojas de plátano y se cocina lentamente en un horno subterráneo, conocido como un pip en la lengua maya, de ahí el nombre pibil. Este método de cocción le da a la carne un sabor ahumado y jugoso. Las raíces de la cochinita pibil se remontan a la época prehispánica, con influencias de la cultura maya. El achiote utilizado en la preparación es una especie que ha sido utilizada en la cocina de la región durante siglos. La cocción en un horno subterráneo es una técnica que se ha transmitido de generación en generación, lo que refleja la conexión profunda entre la cocina yucateca y la tradición cultural maya. Hoy en día, la cochinita pibil se ha convertido en un plato emblemático de la gastronomía mexicana y es apreciada en todo el país e internacionalmente.